Os va a hacer gracia porque en el vídeo de hoy vamos a hacerle una review a una guitarra con la que llevo tocando no sé cuántos años. Hace un montón que me la compré, la habréis visto además en mogollón de vídeos nuestros, pero nunca hemos hablado de ella, así que va siendo hora de hacerlo, ¿no? Sí, además le vamos a hacer una review exhaustiva. ¿Por qué? Porque los dos hemos tocado mucho con ella. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Y ahora os preguntamos a vosotros, ¿qué guitarra es? Efectivamente, la Music Man John Petrucci. Alright. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa. Y Jesús Espinosa. Y esto es Cosas de Guitarra. Alright. Pocas presentaciones necesita esta bicha cuando la habéis visto cientos y cientos y cientos de veces. Pero hombre, nunca está de más, ya que nunca hemos hablado de ella y es, no sé si atreverme a decir la mejor guitarra que tengo. La que más has usado. Sí, eso seguro, es mi guitarra favorita de todas las que tengo, eso sí, no me cabe la menor duda. Hombre, nos ha fastidiado. Y no sé si es la mejor, pero casi creo que sí. No lo sé. Esto es una John Petrucci, una JP6 de las baratas, que no llevan piezo. Yo tuve en su momento una JP7 de 7 cuerdas, que era igual que esta, pero con 7 cuerdas y con piezo, ¿vale? Que es el, digamos, ¿Me dejas salir en el vídeo? Aunque sea la versión barata, es barata porque no tiene piezo, pero todo lo demás, las calidades de los materiales, los componentes que tiene, la electrónica, etcétera, todo lo demás es exactamente igual que en la... Vamos a acotar lo de barata, ¿vale? Es la única John Petrucci que te puedes comprar por debajo de los 3.000 euros. Yo cuando me la compré como por 1.300 euros, una cosa así. O sea que realmente me salió bastante económica y es un guitarrón, ¿eh? O sea... Es una guitarra barata. Sí, no, a ver, barata no es. Lo que pasa que es que tenéis que entender que las John Petruccis van desde los 3.400, las más económicas, hasta los absurdos. 25.000, las más caras. Entonces, esto es una ganga. O sea, encontrar una guitarra como esta por 1.300 euros es una auténtica ganga. Color es muy normalito, porque al final esta es la más económica, con el acabado más sencillo, pero la realidad es que aunque el acabado sea el más sencillo, nada cambia. El cuerpo es de tilo como las Ibanez, es el mismo concepto. Luego tenemos palo rosa en el diapasón y arce en el mástil, como las Stratos y como las Ibanez también, como siempre, pero con la salvedad de que el arce es de ojo de pájaro y tiene como estos hongos que le salen a la madera, que tan bonito es. No va a influir en el sonido, pero estéticamente hay que reconocerle que es la hostia. Bueno, aquí hay un hate warning, nada influye en el sonido al margen de las pastillas. Correcto. En realidad esta review es como la review que le hacen las revistas de videojuegos al Zelda. Pros, todos. Contras, ninguno. Claro. Sí, la verdad que esta guitarra gana por goleada a muchas guitarras. Detallitos, por ejemplo, tiene un poquito más de barniz en la pala y si os fijáis hay como una diferencia porque en el mástil le retiran todo el barniz con brillo para que sea mucho más ágil, para que notes el tacto de la madera, para que notes los poros, y a la gente que nos pasa como a mí, que sudamos ácido de Alien, pues lo evitamos de esta manera. Las clavijas son cojonudas, las mejores clavijas con bloqueador que he probado jamás, y encima tienen el detallito de que lo que son las propias clavijas son como de caramelo semitransparente, y eso pues le da una distinción a la guitarra. Las pastillas son las Di Marzio Custom, que son las primeras que llevaba John Petrucci cuando se pasó a Music Man. Pues el caso es que estas pastillas tienen un sonido muy potente, pero al mismo tiempo muy definido. Y en la posición central, como vais a escuchar cuando estás utilizando, entre comillas, las dos pastillas, lo que ocurre es que utilizas solo una de las dos bobinas, por así decirlo, de cada una de las humbuckers. Y entonces te da un sonido muy brillante, como si fuera una single coil. Al final esta guitarra, a nivel de electrónica, es muy sencilla. Solo tiene un pote de volumen y un pote de tono. Pero aún así, te da muy buen color, porque el tono funciona de verdad. Y entonces puedes juguetear mucho con lo que quieres que te devuelva, y por el hecho de que, a pesar de que son dos humbuckers, en la posición central suena como si fuera una guitarra. Pero hay que decir que al final el tono de una guitarra barata funciona. Sí. Y la gente que toca con una guitarra de este calibre, por norma general, sabe qué uso hay que hacer del tono, así que... Correcto, eso es. Y luego otra maravilla que también vais a escuchar es el puente que lleva,
que a pesar de no ser un puente flotante, tira 1,5 tonos hacia arriba y destensa completamente las cuerdas hacia abajo. Y eso es una cosa que normalmente se le reserva solo a las guitarras que llevan un puente licenciado por Floyd Rose. Este no es el caso, y lo que tenemos es una guitarra que no necesita bloqueador aquí, pero que rinde no un 100% como un Floyd Rose, pero solo el que lo toca nota la diferencia. Puedes hacer todos los dive bombs, gruñidos, lo que te dé la gana con esto, que no vas a echar de menos un Floyd Rose. La única diferencia es que el Floyd Rose es un poquito más blandito. Y ya está. Por lo demás, el puente se comporta igual de bien. Y en ese sentido, yo ya os he contado las especificaciones físicas de la guitarra, pero mi hermano, que ha catado muchas otras guitarras, porque yo además con esta tengo un fetiche especial, entonces a lo mejor no soy muy objetivo, pero él se la ha llevado de gira, me la pidió para llevársela de gira, y a diferencia de las otras guitarras que me ha pedido, esta ha repetido muchas veces con ella en concierto. Yo esta he tocado con ella en directo 15 veces. O sea, yo tengo mi ESP, que es la guitarra es el amor de mis amores. Había noches que me apetecía sacar esta y sacaba esta en vez de la otra. También es cierto que también como es tuya y yo no la tengo a mano siempre, pues a lo mejor también tiraba más, pero es una guitarra que funciona muy bien en directo, es súper cómoda, aguanta súper bien la afinación, es ligera, es para sesionear, que es lo que hago yo y toco durante muchas horas y tal, es una guitarra prácticamente perfecta. No tiene contras. Las características que tiene la guitarra son la característica adecuada para que trabajes de sesioneo con ella. Las otras guitarras de John Petrucci tienen unos acabados preciosos, etcétera, etcétera, y esta es una guitarra sosa. Y es un poco más económica que las demás por ser sosa. Pero es que al final rinde exactamente igual de bien que las que son más altas de gama, porque muchas de ellas solamente mejoran en aspecto. No sé si lo vais a apreciar, pero la anchura del mástil es absurdamente fina. Y sin embargo la guitarra tiene un sonido súper robusto. Tiene el mástil muy estrecho, pero no, a mí que me gustan a lo mejor un poco más gorditos, no me estorba, ¿sabes? O sea, correcto. Tiene un perfil en D que es como, no sé, es cómoda, no te da la sensación de que, como con una Ibanez, que dices que este mástil es como muy de juguetito, ¿sabes? No te da esa sensación. Pues fíjate que cuando yo la probé con 7 cuerdas, me alucinó que era la guitarra de 7 cuerdas más ligera que he probado jamás, pero en gran medida es por lo finito que es el mástil también, es que pesa bastante menos que un mástil que sea bastante más ancho. Nunca debía haber vendido la de 7 cuerdas. No mucho más que hablar de ella porque es una guitarra muy sencilla, no tiene ningún misterio. 3 posiciones, 2 pastillas, un pote de volumen, un pote de tono, es lo más normal del mundo, pero cuando una guitarra está bien fabricada, está bien construida y bien ajustada y los elementos que tiene son buenos, es un guitarrón y punto. Limpios cristalinos, distorsiones robustas, un crunch fiel, bonito, a lo que tú le quieras dar. Versátil, tiene un sonido muy, muy exacto, muy compensado. Está muy bien, está muy bien. Yo he girado con ella y ya te digo que da gusto tocar con esta guitarra. Si llegáis a 50 likes, os contamos por qué hay guitarras que una vez has tocado con ella unas cuantas veces en directo, se empiezas a sacarlas como la review de una guitarra. Correcto. Y os volvemos a contar la guitarra, pero desde la experiencia en directo. Por cierto, algo que no hemos mencionado, y es que la palanca no hay que quitarla. Te viene con un estuche guapísimo, por cierto. No necesitas quitarla, o sea, el estuche como que cabe la palanca. Te está ya diseñado para que la guardes con la palanca puesta. Ese tipo de detallitos son los que marcan la diferencia. Y la de puente, todo siempre a tope. Y es que da igual donde la pongas, así que suena bueno. Es cristalina, tío. Es que suena muy bien. Y sobre todo que es súper cómoda. Es una guitarra de esas que engancha, que te pones a tocar con ella y es como que no la sueltas, no la sueltas. Hay otras que la coges y la sueltas con un poco de asquito, ¿no? En plan... Y esta es como que te engancha.
cómoda, suena súper bien, tiene todo lo que le puedes pedir a una guitarra. El contraste de sonido entre pastillas se nota aún más con distorsión, porque cuando cambias de posición de pastilla el sonido es absolutamente diferente. Todo lo que estoy tocando... acordes de 4 notas y se entienden. Pues nada, poco más que añadir, nada más que la guitarra es una maravilla, estoy encantado con ella, creo que es mi guitarra favorita, creo que es mi mejor guitarra y la vais a ver en muchos vídeos, ya la habéis visto en muchos y la vais a ver en muchos más. Es de sus guitarras mi segunda favorita. ¿Y cuál es tu primera favorita? Ah, adivínalo en los comentarios. Ya estaría todo el pescado vendido. Vale, sed buenos.